Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el desierto y concluíamos que el desierto es un lugar terrible, es un lugar malo, es un lugar que no nos gusta, es un lugar devastador, pero que tarde o temprano son situaciones que vamos a tener que atravesar en nuestras vidas. Tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a tener que llegar a un desierto. Quizá algunas veces, como veíamos, propio de nuestras propias decisiones, de nuestro propio pecado, nos van a conducir a ese estado de sequía espiritual, emocional, tremendo, en el que no vemos a Dios por ningún sitio, en el que no entendemos qué es lo que está sucediendo, en el que hay muchas preguntas sin respuesta, pero también podemos ir allí fruto de nuestras propias decisiones. No es cuestión de pecado, es cuestión de que decidimos mal y como consecuencia acabamos allí. Muchas veces a causa del pecado, muchas veces a causa de esas malas decisiones. Pero también hay otra razón, y simplemente es porque hay tiempos en los que Dios guarda silencio. Hay tiempos en los que aparentemente no hay pecado, no hay mala decisión, sencillamente Dios guarda silencio. Y guarda silencio para que tú y yo maduremos. Y eso también son desiertos espirituales, desiertos en los que tienes que trabajar con fe, desiertos en los que quizá no sabes qué está pasando, ni tan siquiera sabes por qué te está pasando, pero debes de caminar por fe, y eso, cuando atravesamos ese desierto, traía madurez a nuestras vidas. Pero, ¿sabes qué? Algo que yo quería comentarte hoy es que a Dios le importan, y me gustaría que todos pudiéramos quedarnos con esto en esta mañana, ¿no? A Dios le importan nuestras actitudes y nuestras acciones. A Dios le importan. Y ¿sabes qué? Tú puedes hacer acciones muy buenas con una mala actitud. Entonces no se trata solamente de la acción, se trata también de la actitud con la que haces las cosas. Tú puedes, no sé, por ejemplo, ir a trabajar todos los días y ser un súper buen operador en tu trabajo y ser el empleado del mes, pero tener una actitud pésima trabajando. Incluso tú puedes servir a Dios, puedes, no sé, ser un líder de alabanza y subir al altar y tocar súper bien, porque encima Dios te ha dado un don, pero con una actitud de superioridad y de altivez hacia el resto del grupo, tremendo. Tú puedes ser un pastor y puedes dar muy buena predicación y puedes dar muy buenas palabras, pero con muy mala actitud. Y yo quiero que entendamos esto. A Dios no solamente le importan las acciones. Es más, yo diría que le importan más las actitudes que las acciones, porque la actitud habla de lo que hay en el corazón. Y hay una actitud en el desierto que si nosotros no aprendemos a erradicar de nuestras vidas, y es una con la que yo he luchado muchísimo, con la que yo me he esforzado muchísimo, y ahora veo el fruto en mi forma de hablar, en mi forma de ver las cosas, veo cómo Dios la ha trabajado y la tendrá que seguir trabajando en mi vida. Hay una actitud tremenda que si tú y yo no erradicamos en el desierto, nos va a destruir, y es la palabra queja. La queja. Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Consideremos a los hijos de Israel. Salieron de Egipto, viajan hasta el umbral de la tierra prometida. El viaje les toma 18 meses y cubrió más de 300 kilómetros, y 12 de los 18 meses los pasaron en la base del monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos. Allí estaban a muy poco espacio de la tierra que fluía leche y miel. Estaban cerquita, a unos pasos de entrar a la bendición y al gozo que Dios les había prometido. Y Dios les dice que no van a entrar. Les dice que deben regresar al desierto y quedarse allí hasta que cada uno mayor de 20 años muera. Es un movimiento radical. Imagínate, hacer desaparecer a una generación entera. Es una decisión brutal. O sea, tú cuando lees esto no lo entiendes. Dios nunca se enoja sin una razón. Él no pierde los estribos. Él no es como nosotros, que a lo mejor nos enfadamos y va todo por el aire y nos agredimos y nos decimos barbaridad y media y lo que estaba hace un minuto bien dentro de 3 está fatal. No, Él no pierde los estribos por la cara. Dios no es una persona emocional. Dios no actúa por impulsos. Y este evento
Esta situación se registra en los salmos, en los profetas, en los evangelios y en las epístolas, en las cartas. O sea, es decir, tuvo que tener una trascendencia y relevancia para nosotros hoy. Hay algo que tenemos que aprender de esta situación. Números 13 a 14 recoge, en el capítulo 13 y capítulo 14, recoge el porqué de esta acción tan radical de Dios. Recoge qué sucedió. ¿Por qué Dios llegó a esta situación tan radical? ¿Qué le hizo cambiar a Dios? Y los 12 espías, empieza relatando, mandan 12 espías a la tierra prometida y llegan con las noticias de regreso. 10 de ellos regresan llenos de temor y comienzan a quejarse acerca de los ejércitos, de los gigantes. Sí, mira, en la tierra hay unas uvas tremendas, unos terrenos espectaculares, pero ahora los gigantes y la habitan y ejércitos y empiezan a quejarse de la bendición que Dios les estaba a punto de dar. Esto es como si Dios te lleva a un concesionario de coches cuando llevas un año orando por un coche y te van a dar un coche, estás viendo la bendición de Dios, solamente la separa un cristal y la pierdes porque empiezas a quejarte de que no te gusta el color del coche. Estos estaban viendo la tierra prometida. Estos estaban viendo la bendición que Dios les había dado. Es más, estos estaban allí porque Dios les había permitido estar en esa tierra prometida. Eran privilegiados. Eran los primeros 12 que veían lo que Dios les iba a dar. Y 10 de ellos cogieron la bendición y empezaron a quejarse. A veces somos así, ¿verdad? Vemos la bendición de Dios, recibimos la bendición de Dios. Ay, sí, Señor, gracias porque me has contestado la oración. Pero podías haberlo hecho así. Señor, gracias porque me has regalado esto, pero me lo podías haber regalado de otro color. Señor, gracias, y nos quejamos de la bendición que Dios nos ha dado. Pero hubo dos, José y Caleb trajeron el lenguaje, el mensaje de la minoría, fe y confianza para conquistar la tierra. Hubo dos que dijeron, sí, todo es grande, todo es maravilloso, todo es genial, hay gigantes, hay tal, pero no pasa nada, porque es lo que Dios nos ha entregado. Y si Dios nos lo ha dado, nos lo ha dado. Y no va a haber nada que se detenga. Mira, cuando Dios se propone bendecirte, no hay nada que pueda detener esa bendición sino tú mismo. Ni el mismo diablo puede frenar o puede bloquear la bendición de Dios para tu vida. El único que puede frenar esa bendición somos nosotros. Cuando Dios decide darte respuesta a una oración, cuando Dios decide bendecir tu vida, solamente nuestra actitud puede hacer que esa bendición se torne en maldición. Nuestras decisiones, nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia. Y debemos de tener cuidado con esto. ¿Cómo respondió el pueblo? En Números capítulo 14, verso 10, dice que hablaron de apedrearlos. ¡Alucina! O sea, estos empiezan a decir que no, que lo tal, y el pueblo habló de apedrearlos, ni tan siquiera de decirles que se callaran, no, de asegurarse de que no abrían la boca. ¿Qué reflejaba esto? Actitudes de falta de fe, una mala actitud. ¿Cómo respondió Dios? Números capítulo 14, versos 11 al 12. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y fuerte que ellos. Un Dios airado, un Dios enfadado, se reveló a sus hijos. La actitud de sus hijos ante el desierto, la actitud de sus hijos ante la bendición, ante la tierra prometida, hizo que Dios cambiara la queja de sus hijos, hizo que Dios cambiara de estar a punto de entregarles la bendición a mandarlos al desierto. Moisés interviene y pide misericordia y le dice que no los haga desaparecer de la faz de la tierra. Y Dios lo escucha, pero Dios aún estaba molesto con la queja, con esta actitud. En Números capítulo 14, versos 26 al 29 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles,
Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado, se han quejado contra mí. La murmuración y la queja son hermanas gemelas, van de la mano. Van de la mano. Solo Josué y Caleb entrarían, todos los demás morirían. Versículos 31 y 33. Pero a vuestros niños, fíjate, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Vuestros hijos, los que no tienen culpa, los que vosotros dijisteis que esos gigantes iban a destruir, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Vuestros hijos conocerán la tierra de la cual vosotros os quejasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es decir, vosotros dijisteis que yo no os podía hacer entrar. Vosotros os quejasteis contra mí. Dijisteis que era imposible que yo os pudiera entrar. Tuvisteis miedo de que vuestros hijos morirían, pero ellos no morirán, vosotros sí. Tremenda, ¿verdad? Como la queja del pueblo, como el desprecio, porque cuando tú te quejas, estás despreciando lo que Dios te ha dado. Como la queja. Es como si estás orando por un trabajo y Dios te da un trabajo y todos los días te quejas del trabajo. Estás despreciando lo que Dios te ha dado. Y como consecuencia, nunca vas a poder ver bendición. Tienes que aprender el por qué Dios te ha dado ese trabajo. Quizá quiere enseñarte algo en ese trabajo. Versículo 34. Vagarían por 40 años. Un año por cada día que espiaron la tierra. Estuvieron 40 días en la tierra, 40 años en el desierto. Por cada día sin fe. Por cada día de queja. Por cada día de murmuración. Por cada día de crítica, un año. Imagínate si Dios tardara un año en contestar nuestras oraciones por cada día que nos quejamos. No recibiríamos ni una. Y te digo esto porque yo era un quejica profesional, yo era una persona que se quejaba por todo. Por todo. Por todo. Nunca era suficiente, nunca estaba bien, nunca, siempre había algo. Pero un día entendí que la queja me aleja de Dios. Y mi lenguaje cambió, empecé a hablar de una manera positiva, empecé a ver lo positivo de las cosas y no solo lo negativo. Empecé a decir, sí, la situación es complicada, pero yo tengo un Dios que gobierna sobre la situación. Sí, esto está mal, pero yo tengo un Dios que gobierna, que es un Dios que pone orden en el caos. Y empecé a ver las cosas buenas y no solo las cosas malas. Y mi forma de hablar comenzó a cambiar. Todavía le queda mucho, pero comenzó a cambiar. Y empecé a hablar y a ver las cosas de una manera positiva, no solo negativa. Tengamos cuidado con esto. Podemos argumentar, podemos decir, pero Dios es un Dios de gracia, compasión y bondad. O sea, puedes decir, pero bueno, si Dios es un Dios de gracia, es un Dios de compasión, es un Dios de perdón, ¿qué puede llevarlo hasta estos extremos? Sencillamente, cuando yo leo estos pasajes, lo único que encuentro que hizo que Dios se enfadara, se enojara y se airara al máximo fueron las murmuraciones y las quejas de su pueblo. No hay otra cosa. Y tengamos cuidado cuando nosotros conducimos una vida o nuestra vida llena de queja, porque nos estamos alejando de la bendición de Dios. Números 14:27 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo, iglesia, el Señor escuchará nuestras quejas? ¿Hasta cuándo? Esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos quejado de estar encerrados? Yo creo que todos. Pero ¿por qué no damos a Dios, gracias a Dios? Porque tenemos un lugar para estar encerrados. Tenemos una casa, tenemos una televisión, tenemos un ordenador, tenemos comida, podemos ir al súper. ¿Por qué? Imagínate, o sea, ¿hasta cuándo? Y creo que Dios quiere que entendamos esto. O sea, ¿hasta cuándo en medio de la dificultad dejaremos de quejarnos
y nuestros ojos se volverán a Él para ver qué quiere que aprendamos. ¿Hasta cuándo? El por qué te aleja de Dios, el para qué te acerca, porque en el por qué hay una queja, en el para qué hay un propósito. En el por qué siempre encierra una queja, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Ahora, en el por qué es queja, ¿para qué es propósito? ¿Para qué tengo que pasar esto? ¿Para qué me sucede a mí esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Esto es un propósito, no es una queja. Y tenemos que pasar del por qué al para qué. Tenemos que pasar de la queja al propósito, porque es la única manera que aprenderemos en el desierto. Si en el desierto solo hay queja, lo que haremos es que Dios se aleje de nosotros y sí, como dicen en el mundo, todo pasa, claro que sí, tarde o temprano pasará, saldremos medio muertos si salimos, pero medio muertos, algunos se quedan a vivir en el desierto forever. Claro que sí, pero no habrás aprendido o no habremos aprendido absolutamente nada. Dios aborrece, detesta esta actitud de contradicción, duda, rebelión. Dios no la tolera. Si decidimos o escogemos murmurar, quejarnos como nuestro estilo de vida, entonces viviremos en el desierto. Si elegimos la queja como un estilo de vida, nuestra vida será un desierto. Y no viviremos, sobreviviremos. Pero Dios no te ha llamado a sobrevivir, Dios te ha llamado a vivir y a vivir en abundancia. Porque para eso vino Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no quiere que sobrevivas, Dios quiere que vivas y vivas abundantemente. Porque para eso Él vino, se hizo hombre y murió en una cruz. O sea, no se trata de sobrevivir, se trata de vivir y vivir en abundancia. Las malas actitudes hacen de la vida una experiencia seca, dura, sin gozo. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tu vida estuviera falta de gozo y la plenitud que deseas. ¿Te has sentido así alguna vez? Como que estás perdiendo la clase de vida abundante que Dios te promete. Como que ya no vives ese gozo, ese ánimo, esa fortaleza, esa alegría de vivir. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si eso lo practicáramos, arruinaríamos a las estéticas. Porque dice que simplemente no has visto gente que su rostro irradia luz, porque están contentos. ¿Te has sentido alguna vez como si esa luz se estuviera apagando? Necesitas recordar esto. Aquellos que escogen la queja como estilo de vida pasarán sus vidas en el desierto. Aquellos que escogen la queja y la negatividad como su estilo de vida pasarán sus vidas en el desierto y nunca podrán estar felices. Siempre les faltará algo. Nunca podrán vivir la plenitud de la vida y vida en abundancia que Dios desea. Las malas actitudes, después de reconocerlas, hay que reemplazarlas por actitudes que Dios ha diseñado para que podamos vivir en la tierra prometida. Identificamos una mala actitud, la desechamos, identificamos una buena actitud y la adoptamos. Ahora bien, ¿cómo puedo empezar a lidiar con la queja? ¿Cómo puedo empezar a lidiar con estas actitudes? Número 1, decidiéndome. O sea, tengo que decidir a creer que las actitudes son importantes en mi vida. Tengo que entender que la queja, que una mala actitud es importante en mi vida. Me puede ocasionar problemas en mi vida, entendiendo que las malas actitudes o que las buenas actitudes son súper importantes para Dios. Meditando en que hay consecuencias serias de desierto para los que escogen actitudes incorrectas. Yo una vez compartí sobre esto, el hacer cosas buenas con la actitud incorrecta. Prediqué sobre esto, muy buenas intenciones, pero con una mala actitud. Determinándome, necesito decidir, creer que es importante, debo entender que son importantes para Dios. Debo determinarme a cambiar las actitudes que tenga que cambiar. Tengo que tomar una decisión. Yo el otro día, no sé con quién estaba hablando, pero así creo que fue con Karen. Y le decía que cada vez me estoy dando más cuenta, que el cristianismo es algo práctico. Son tomas de decisiones basadas en unos principios que he adquirido. Y esto me está trayendo una libertad muy grande
a mi forma de pastorear y a mi forma de relacionarme con Dios. Estoy entendiendo que son decisiones, que simplemente se trata de aplicar principios establecidos en la palabra de Dios, que simplemente se trata de delimitar y poner límites en mi vida para cumplir esos principios. Y ya está, es algo práctico, no es tan teórico, no es tan espiritual. A veces levantamos el manto de espiritual y metemos toda la basura debajo de lo espiritual para no tratarlo. Y cubrimos la queja de espiritualidad, y cubrimos el orgullo de espiritualidad, y cubrimos la falta de compromiso con la espiritualidad. Y decimos, vivimos en la presencia de Dios, y bajo la presencia de Dios metemos toda la basura que hay en nuestras vidas y que no queremos tratar. Y esto no es así. La vida cristiana es una falsa espiritualidad. La vida cristiana es una relación con Dios que implica tomar decisiones serias en cada área de nuestras vidas que nos alejan de Dios, porque Dios ha puesto los límites que tenía que poner. Y es algo que tenemos que entender. Tenemos que tomar decisiones. La Biblia dice que el pecado se arranca de raíz. Tenemos que ir a la raíz del problema y atajarlo, pero para eso hay que tomar decisiones. Entendiendo que no puedo cambiar esas actitudes sin la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces hemos tropezado en lo mismo? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestro carácter y hemos tratado en plan zen, en plan Buda, yo controlo, y has estado 3 meses controlando y al 3 meses, 3 minutos te has descontrolado y ha ido por el aire? ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar cosas en nuestras fuerzas? No se puede. Necesitamos que Dios ponga su lenguaje y su fe en nuestras bocas y en nuestras vidas para poder hacer morir esas actitudes en nosotros. Disponiéndome a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor espejo en el que tú te puedes proyectar. Necesitas estudiar esa palabra para entender qué actitudes necesitas cambiar y cómo puedo empezar a hacerlo. Sumérgete en la Biblia, identifícate con los personajes de la Biblia. Estoy leyendo un libro que me dejó nuestro querido Jorge, que habla sobre cómo aconsejar a las personas. Y este hombre dice algo muy interesante al principio del libro, voy por la mitad más o menos, pero al principio del libro dice algo muy interesante. Y él dice que Dios no solamente, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios no solamente sacó lo bueno de las personas, sino que también proyectó los defectos de las personas. O sea, él no presentó, no sé, al super Moisés. No. Él también presentó las debilidades de Moisés. Él no presentó a un super Gedeón, también mostró que Gedeón tenía problemas, era humano, o sea, no era una especie de Superman, no, era un hombre humano. Y me encanta porque Dios usó gente imperfecta para cumplir su voluntad en ellos y a través de ellos. Pero debemos de entender esto, cuando a David, que fue un adúltero y un asesino, porque este adulteró y mató al marido de la mujer con que había adulterado, cuando a David se le presenta al profeta y le muestra la actitud, él la cambió, no la justifica. Cuando a José se le presenta desnuda la esposa de Potifar y se va y no cae, ¿sabes por qué no cae? Porque José jamás había deseado a esa mujer. Si lo hubiera deseado, se hubiera acostado con ella, pero había límites, pero José también era un poco gambilla. Le gustaba un poquito vacilar y llegó y le vaciló a los hermanos, mira que me ha dicho que os vais a poner, ¡pum!, al pozo. Era inmaduro. Pero debemos de disponernos y de entender y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esas cosas. Todos nos quejamos más de lo que nos gusta admitir. Nos quejamos cuando expresamos nuestro resentimiento por las circunstancias que están más allá de nuestro control. Pero el quejarnos, queridos, no cambia nada. Solo libera una energía emocional negativa. No cambia absolutamente nada. En una manera provee un alivio momentáneo a una circunstancia que quizás sea frustrante frente a nosotros. Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ellos escogieron quejarse. Ellos escogieron, es decir, nosotros escogemos nuestras actitudes. Tú y yo escogemos cómo vamos a reaccionar, qué actitud vamos a tener. Ellos no, o sea, las actitudes no nos escogen a nosotros. Nosotros escogemos esas actitudes. Esto es algo que tenemos que entender. Las actitudes no nos eligen. Nosotros elegimos las actitudes. Nuestro problema de actitud no se lo puedes adjudicar a nadie. No le puedes echar la culpa a nadie. Escogemos nuestra actitud
frente a lo que nos rodea. Dejemos ya de justificarnos. No, es que yo le insulté porque él me insultó primero. Es que yo le dije porque él me dijo primero. No, es que yo actué así porque él actuó mal conmigo. No, tú decides cómo actuar. El hecho de que a mí mi esposa me hable mal no me da ningún derecho a hablarle mal. Yo escojo la actitud con la que le voy a contestar. Yo no puedo justificar mi mala actitud con la mala actitud de nadie. Eso es absurdo. Como decimos aquí, ¿verdad? Es absurdo. Es pensar que al fin y al cabo no estoy tan mal. Que al fin y al cabo solamente estoy reaccionando mal a algo que han hecho. Pero es que la Biblia dice que venzas con el bien el mal, no con el mal. Así que nosotros determinamos qué actitud tenemos. Los israelitas tenían buenas razones para no quejarse. Tenían la columna, tenían la nube, habían visto el mar abierto. O sea, tenían muchísimas, suficientes razones para estar agradecidos. Sin embargo, escogieron quejarse. ¿Se acuerdan del informe de los espías? El pueblo escuchó el informe de la mayoría y el de la minoría. ¿Y qué hicieron? Decidieron. Hemos hablado de actitudes, pero no hemos definido lo que son actitudes. Actitudes son patrones de pensamiento. Desarrollamos una manera de pensar acerca de las cosas y una manera de enfrentar las cosas. Quiera o no, no somos así producto de la nada. Somos producto de muchas situaciones que hemos vivido. Y hemos desarrollado, nos guste o no decirlo, maneras, patrones de pensamiento. Y en base a ese pensamiento actuamos. Las malas actitudes son maneras de pensar habituales y dañinas y a veces no nos percatamos que las tenemos. Por eso necesitamos que Dios nos confronte con su palabra o Dios utilice gente para confrontarnos y para darnos cuenta de las actitudes que tenemos. Nos acostumbramos a reaccionar de una manera específica, tan específica que nuestras decisiones se vuelven automáticas. O sea, ya lo pensamos, decidimos conforme a lo que somos y creemos que forman parte de nosotros. Lo que no comprendemos es que trágicamente las consecuencias también son automáticas. A veces ya lo pensamos, reaccionamos. Es que yo soy así. No, analiza, mira, quizás estés equivocado. Yo recuerdo una vez que teníamos, cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, teníamos un muchacho que aparte Dios lo usaba muchísimo. Pero era muy cabezón. O sea, era una persona extremadamente cabezón y orgullosa. Era tremendo, ¿vale? Pero era curioso porque aparentemente destilaba una humildad muy grande, ¿vale? Era una persona que amaba a Dios, que cuando hablaba te transmitía, ¿no? De hecho, marcó mi vida. Pero cuando alguien trataba de decirle que estaba haciendo algo mal, se transformaba en la persona más orgullosa y cabezota, que es una de las, he conocido muchas, pero esta es una de las mayores. O sea, no admitía que podía estar equivocado. Y este hombre un día estaba en la casa y todo el mundo nos quejábamos de que no le echaba sal a la comida. Le faltaba sal. Y le decíamos, se dice el pecado pero no el pecado, ¿no? Le decíamos, oye, fulanito, que le falta... No, nunca admitía que le faltaba sal. Hasta que un día vinieron unas personas de otras comunidades y le tocó cocinar, porque aparte el tío cocinaba bien. Le tocó cocinar y hizo una paella, no era de Valencia, cuidado, pero hizo una paella para 50 o 55 personas. Y las 55 personas le dijeron, oye, ¿sabes qué? La paella estaba muy buena, pero estaba sosa. Entonces se entendió que cocinaba sin sal. 50 personas tuvieron que decirle que una cosa estaba mal para que la entendiera. Espero que no seamos así. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que si alguien te dice, no que estés haciendo mal las cosas, porque eso es algo que he descubierto. No se trata de que le digas a la gente que está haciendo mal las cosas, dile que las puede hacer mejor. Porque no es lo mismo. Podemos hacer las cosas mejor. Acéptalo. Porque a veces tenemos ese patrón de pensamiento tan marcado que ni tan siquiera nos cabe la remota posibilidad de que nos estemos equivocando. Y tenemos que aprender a escuchar a la gente.
Al igual que los israelitas en el umbral de la tierra prometida, tú y yo podemos estar más cerca de lo que nos imaginamos de la bendición de Dios, del cambio de Dios en nuestras vidas y que produzca vida y gozo. Pero nosotros somos los que escogemos rechazar la queja y escoger el favor de Dios. Una verdad crucial acerca de la queja es la siguiente. Y vamos a contextualizar porque estoy terminando. Mira, la queja es un pecado. La queja es un pecado. Y la consecuencia del pecado de esta gente fue la muerte. Tenemos que entenderlo. La queja es un pecado. La queja desagrada a Dios. El sonido de queja le duele, le chirría en los oídos de Dios. Al quejarnos, ¿por qué? Muy sencillo. Porque cuando nos quejamos, escoges una respuesta que daña en vez de hacer bien. Cuando nos quejamos, herimos a Dios. Dios se afecta cuando escucha nuestras quejas, cuando ve nuestras malas actitudes, porque el quejarnos cuestiona la sabiduría de Dios. Al quejarnos estamos diciendo, Dios, metiste la pata. Tuviste una oportunidad de llenar mis expectativas, pero no supiste hacerlo. No supiste manejar esto. Buen intento, Dios, estuviste cerca, pero no lo suficiente. Cuando nos quejamos estamos cuestionando la soberanía de Dios. ¿Cómo definimos queja? Expresar una insatisfacción con una circunstancia que puede estar mal o equivocada y por la cual no estoy haciendo nada para enmendar o corregir. Si la comida está sosa, puedes decir, oye, le falta sal, pero no te quejes. Una cosa es decir, reconocer una realidad, le falta sal, y otra cosa es quejarte por la comida que te han dado. Tenemos que entender esto. Volvemos a Números 11:1 para terminar. Dios escuchó cada palabra de cada quejoso de los hijos de Israel. Él estaba allí. Allí estaba la nube de día y la columna de fuego de noche. Dios estaba escuchando y ellos lo ignoraron. Una y otra vez se leen en la Escritura frases como esta. Y el pueblo se quejó. ¿Por qué no podemos tener más de esto? ¿Y cuándo vamos a tener más de aquello? ¿Por qué no te das cuenta de que yo necesito? Escucha estas. ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? ¿Por qué tengo que soportar esto en mi vida cuando la vida le va tan bien a ellos? Estoy cansado. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué mi vida no puede ser como la de fulanito? Cuidado, porque no conoces la vida de fulanito. Cuidado, porque a lo mejor no es solo todo lo que reluce. Cuidado con esto también. Pero te suenan estas palabras, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? Si yo soy bueno, es como decía Habacuc, ¿no? ¿Por qué permites que los malos prosperen y encima yo que estoy haciendo el bien lo tengo que ver? Tenemos que tener cuidado con esto, porque cuando esto se convierte en una actitud en nuestra vida, se va a convertir en una queja crónica. Y nos vamos a quejar por todo. Y seremos la gente que todo el mundo estará feliz y nosotros infelices. Todo el mundo lo verá bien y nosotros lo veremos mal. Y nos convertiremos en gente infeliz. Si estás vivo, enfrentarás alguna medida de adversidad. Esto parece sorprenderle a algunos. Hay algunos que piensan que ¿por qué tienen que enfermarse? Pues porque están vivos. Los muertos ya no se enferman. Hay algunos que piensan que ¿por qué tienen que haber problemas? Pues porque están vivos. Es así de sencillo. Los muertos ya no tienen problemas. Hay algunos que piensan que ¿por qué tienen que atravesar situaciones de escasez? Pues porque estás vivo. Porque forman parte de la vida. Mira, cuando hay una parte de la Biblia que creo que algunos cristianos no han entendido. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, se está dando por hecho que en el mundo va a haber problemas. No vivimos en un universo paralelo, no vivimos en una burbuja que por ser cristianos estamos exentos de todas las situaciones que vivan en el planeta Tierra. Hoy hemos visto el programa Buenas Noticias, 2 pastores que han pasado por coronavirus.
No estamos exentos del coronavirus, no estamos exentos del desempleo, no estamos exentos de la muerte de un familiar, no estamos exentos de la enfermedad de un hijo, no estamos exentos porque eso forman parte de la vida. Pero en vez de preguntar ¿por qué a mí?, pregunta ¿para qué a mí? Porque algo aprenderás, te lo aseguro. Tendremos la cantidad correcta de adversidad como para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Recuerda, cada situación difícil puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Es nuestra decisión, iglesia. Es nuestra decisión, hermanos. Regocijarnos en Dios por todas las buenas cosas que Dios ha hecho o quejarnos de una sola cosa. Es tu decisión. Dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida o quejarte por esa situación que no entiendes. Depende de nosotros, pero recuerda esto, la queja trae negatividad a tu vida. La queja atrae la negatividad a tu vida. Ten cuidado con esto. Incluso puede atraer la enfermedad y muchísimas cosas a nuestra vida. Tengamos cuidado con esto. Al quejarnos estamos rechazando la gracia que puede ayudarnos a través de la situación. Y termino con esto. Mira, esta adversidad de la cual nos quejamos, frecuentemente, es lo que Dios quiere para mantener tu corazón cerca de Él. Quizá esa situación por la que te quejas es lo que Dios quiere usar para acercarte a Él. Y en su gracia permite la adversidad para acercarnos a Él, para buscarle más, porque le necesitamos para superar esa situación. Lo malo no es la adversidad, sino nuestra respuesta a ella. Lo malo no son los problemas, lo malo es cómo respondemos ante los problemas. Es nuestra actitud. Dios oye nuestra queja y le desagrada. Nuestras quejas le rompen el corazón, le duelen. ¿Y sabes qué? Todos, absolutamente todos, atravesaremos desiertos en nuestras vidas, todos. Yo hablé la semana pasada de eso y estoy convencido. Me gustaría decirte que no, que la vida te va a ir viento en popa a toda vela, que no vas a tener ningún problema. Me gustaría decírtelo, pero te estaría engañando. Todos vamos a atravesar situaciones difíciles. Y creo que todos atravesaremos o hemos atravesado situaciones difíciles. Pero el desierto no es lo que debe de preocuparte. Lo que verdaderamente debe de preocuparte es la actitud con la que atraviesas ese desierto, porque de ella dependerá el resultado del desierto, bendición o maldición. No te preocupes tanto por el desierto, preocúpate más por la actitud que estás teniendo en medio del desierto, porque de ello dependerá el resultado de ese desierto en tu vida. No te preocupes tanto por la situación, preocúpate más por la actitud con la que estás enfrentando esa situación. Porque de esa actitud dependerá que aprendas algo o no aprendas nada. Dependerá que veas la gracia de Dios, la misericordia de Dios, o veas el fruto equivocado. Pidámosle a Dios que nos ayude en esto. Pidámosle a Dios que nos ayude a enfrentar la vida y a ver la vida y a escuchar la vida, entendiendo que pase lo que pase, y es algo que yo estoy viendo en esta situación, no en esta pandemia, ¿no? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios sigue teniendo el control. Y eso es lo que me llena de paz y de esperanza. No sé qué va a pasar mañana. Nosotros estábamos preparando todo, las chicas, gracias a ellas, por cierto, fueron a la asociación, prepararon la tienda, estábamos preparando todo, ¿vale? Porque decían, y de repente, ¡zas!, ¿no? Nos pasamos de fase, ya estábamos preparando, ¿no? Que el viernes unos salvoconductos, que nos vamos a grabar de aquí, de para allá, y dábamos por hecho muchas cosas. Y de repente, ¡zas!, tu gozo en un pozo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos quejamos, nos amargamos o buscamos soluciones? ¿Qué hacemos? Así que siempre, iglesia, entendamos esto. Vamos a preocuparnos menos de las situaciones y más de las actitudes que tenemos. Porque de mucho de ella, dependerá el fruto que cosechemos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, porque tú nos muestras, porque tú nos haces
entender y cuando acudimos a ti y cuando buscamos tu palabra, nos reflejamos en ella. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos ver esas áreas en nuestras vidas en las que quizá no tenemos la actitud correcta, Señor. Pero yo oro también porque tu Espíritu Santo nos ayude a quitar de nuestros ojos ese velo que muchas veces nos impide verlas, Señor. Padre, que nos ayude, Señor, a no fijarnos tanto en lo difícil o en lo complicado de la situación, sino enfocarnos en ti y en la actitud que podemos atravesar. Hay un pasaje hermoso, Señor, en el que dice que podemos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Y esa paz solo viene de ti, esa paz no la puede dar el mundo, esa paz no la puede dar nadie, solamente la puedes dar tú. Señor, yo oro porque aprendamos a vivir nuestras vidas puestos los ojos en ti. Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tener esa actitud de victoria, esa actitud positiva, a enfrentar las batallas, sabiendo que serán duras, pero también sabiendo que podemos confiar en ti porque tú las has vencido, Señor. Y tú nos has hecho más que vencedores en ti. Ayúdanos, Señor, a que aún nuestra manera de hablar empiece a cambiar, Señor, y empecemos a expresar bendición donde otros ven maldición, y empecemos a expresar alabanza donde otros ven queja, y empezamos a ver lo bueno de ti donde otros solamente ven lo malo, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque nuestra forma de ver las cosas cambiará nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, Señor. Estamos aquí en esta mañana, Señor, y yo oro porque tu Espíritu Santo comience a trabajar en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, alcanzar la plenitud de la vida y vida en abundancia. Señor, tú no quieres gente amargada, tú no quieres hijos tristes, no quieres hijos desesperados, no quieres hijos en depresión. Señor, tú quieres hijos llenos de vida, llenos de alegría, llenos de gozo, y has provisto lo necesario para ellos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, a buscar ayuda si tenemos que buscar ayuda, a pedir oración, a pedir consejo, Señor, a escuchar, Señor. Muchas veces no escuchamos y ese es el problema que tenemos. Muchas veces no somos capaces, no cabe ni la remota posibilidad de que estemos equivocados o de que tengamos una mala actitud. Ayúdanos y danos ese corazón humilde, Señor. No pasa nada por reconocer que estamos equivocados. Es más, la humildad define el carácter de los grandes, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que cada situación difícil, cada desierto que atravesemos, tanto personal como espiritual, como en nuestras vidas, nos ayuden a crecer y a madurar más en ti. Bendice a la iglesia, bendice cada hogar, Señor. Que tu gracia inunde a cada persona, Señor, de esta congregación. Que tú llegues donde los demás no pueden llegar, Señor. Que tú suplas cada necesidad. Que tú bendigas, Señor, cada vida, Señor, y guardes a la iglesia. Gracias, Señor, porque hasta ahí tú nos has guardado y hasta hoy tú nos has sostenido, Señor. Y no hay ninguna razón para pensar que no lo vas a seguir haciendo. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios os bendiga muchísimo. Seguimos adelante. Vamos a estar pendientes con la oración, con cada cosa cada actividad que se está haciendo de verdad. No me cansaré de dar gracias a los chicos, a las personas del call center que estáis llamando, a todo lo que esto ha movido y sabéis, esta mala situación aparente ha despertado muchos talentos dormidos. Yo me gozo, he visto compartir devocionales a gente que jamás había escuchado. Y no solamente no las había escuchado, sino que han bendecido mi vida. Y han tomado la toalla y han aceptado el reto de compartir un devocional. La verdad es que no doy mucha opción porque digo comparten, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es bueno, ¿no? Es bueno porque han aceptado el reto. ¡Ay, yo sí, tú! ¿No? Y lo han hecho súper bien, ¿no? Chicos jóvenes, más adultos, personas que jamás incluso habían levantado la voz para orar en la iglesia, han estado compartiendo y lo van a seguir haciendo. Porque vamos a seguir con los devocionales, porque por lo menos a mí personalmente me enriquece muchísimo. Tengo que confesaros que lo escucho antes que vosotros, pero no para corregirlo, sino porque si está mal no lo subo y le tengo que decir, oye, mándame otro, ahí me ando peleando a veces que no me entra por internet, que no tiene memoria, que no lo puedo subir, oye, que me lo miras, que no lo puedo descifrar, que viene de iPhone, tío, ¿qué hago? Ahí andamos peleando con él, menos mal, gracias a Dios, que ha despertado
a estos talentos que tenemos en las redes sociales creativos. Estos convierten lo imposible en posible y sacan programas y bucean en la red y al final dan a luz a un montón de cosas. Creo que esta situación ha despertado un montón de talentos, un montón de creatividad que quizás si no hubiera sucedido, pues nunca hubiéramos sido capaces de saber de lo que hemos sido capaces. Así que Iglesia, os animo a que sigamos apoyando todo esto y que Dios os bendiga. Nos vemos el miércoles en la oración. Recordad, viernes el estudio y domingo 11:30 nuestro culto. Amén. Y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Que Dios os bendiga.